Luego de perder todo el mes de junio, me topé con algo muy interesante, que no cumplía con ningún tipo de parámetro de mi estrategia y que además estaba eh, jugando lo más parecido a apostar, gambling, nada de la estrategia. Es decir, empecé todo bien y por mis resultados iba excelente, incluso estaba por encima del 95% de los traders de FTM, por encima de los traders de Darwinex. Para poner en contexto, tenemos la siguiente imagen. Un menos 12% de 21 que llevaba. Para nada bueno. Para poner en contexto esto, el mes pasado estaba por aquí. Estaba en los máximos y además me estaba posicionando, como me había dicho, en el 95%, sobre el 95% de los usuarios. Y esto era para mí lo máximo. Era lo máximo, ¿por qué? Porque incluso sin sabiendo poco de la plataforma, estaba en un porcentaje altísimo, en una tendencia muy alcista, con, con el incremento de activos en gestión, desde 60 que había iniciado hasta 135.000, y fue una locura, para mí una maldita locura. ¿Por qué lo digo? No fue por nada particular, pero era la primera vez que tenía todo este capital. Era la primera vez. Y digo la verdad, me sentía muy eufórico. Y ya sabemos lo que pasa cuando uno está en euforia. Pocas veces puede pensar bien. Pocas veces razona con claridad. Y eso es lo que me pasó a mí. Fijémonos si abro la plataforma MetaTrader ahora mismo. Y además de esto, verificando lo que hacía en cuanto a mi plan de trading en Notion, el cómo notificaba esto. Y te juro que desde entonces, desde el momento que lo veo, o sea, ahora que puedo verlo, ¿por qué? Porque ya no estoy tan eufórico, ya no me siento el rey de Darwinex, ya no me siento que voy a ganar miles de dólares, porque estoy dudando de mí mismo, que es parte de un drawdown o el foot. Un poco traumático, pero vayamos a los datos que me gusta más. Pongámonos en el inicio. Ten en cuenta que estoy a partir de el mes de 2024. En la semana 10 empecé, semana 10 del mes, del año 2024. Con unas... con algo particular. Con un tipo de análisis particular y del cual saqué mucho beneficio. Beneficio me refiero abrumador a lo que anteriormente operaba. ¿Por qué digo esto?
porque esa semana me fue muy bien y es donde empecé. Hasta el momento buscaba acumulaciones y distribuciones, lo cual corresponde a mi estrategia y mi gestión. Hombre, lo típico. Y ya digo yo que es lo típico siempre en el inicio, cuando no vas ganando, te planteas muy bien los parámetros, el cómo actúas, la operación y además de esto, el, la documentación. Documentar cada proceso. Oye, ¿sabes qué? Esta semana hice esto, y lo veo muy claro. Lo veo muy claro. En la semana 10 venía yo operando otra cuenta y aquí es cuando inicio en la cuenta Darwinex. Luego de esta semana me preparé lo necesario como para mentalizarme. Hombre, como el lobo de Wall Street. ¿Cómo no recordar esto? Pero bueno, fijémonos en los datos. Ok. Tenemos la semana inicio de Darwinex. La siguiente semana es la que necesito. El 24 semana. Es un inicio con el apalancamiento y las expectativas a muy largo plazo. Aquí es donde inicio y donde lo tengo todavía muy claro. Esta semana y inicio modificando muy bien las cosas y es donde inicio a ganar. Un análisis detallado, la documentación precisa, el qué hago, qué no hago y por qué lo hago. Fíjense nomás este pedazo de operación. Excelente. Que si voy muy apalancado, puedo ser. Iba con 2, 3, 4 contratos, 6, 8. Puedo decir que es mucho. Pero en comparación a lo que llegó después, 8, luego ya estaba con casi 25, 30 contratos y ahí es donde empezó el gamble. Solo para poner en contexto, esta operación lo analicé muy bien desde lo macro. Desde lo macro. Posible acumulación. Volumen. Para poner en contexto, estaba en mínimos, operando un last point of support dentro de luego de un checkout por acumulación en el método Wyckoff. Y miren lo excelente que me fue. Y más allá de presumir, quiero decir que aquí empezó a ganar y empezó también el FOMO. ¿Por qué te preguntarás? Y ahora mismo te voy a explicar. Me voy a explicar a mí mismo. Entonces, fijémonos en lo que pasa aquí. Aquí, lo tengo. Operé desde aquí, entonces llegué hasta el nivel de source. Aquí.
jack. Tenía un jack muy definido. Pero ¿por qué no lo operé? No dejé correr. Para poner en contexto, mi operación era la siguiente. ¿Ok? Era la siguiente. Y lo quiero explicar muy bien porque de aquí voy a partir a todo lo que pasó en los siguientes 2 meses. Esa era la operación que quería. O un poco más allá todavía, teniendo en cuenta que me encontraba en el LPS dentro de una acumulación para seguir posiblemente alcista. Ok, esperaba esto. Una operación que para muchos podría ser locura, pero para mí tenía sentido por lo que comentaba aquí. Tenía esto: apalancamiento y las expectativas a largo plazo. Esto quiere decir que tenía que mediar lo que me proponía a lo que debía hacer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los 8 contratos los iba quitando. Subía un poco, se deslizaba el precio. Oye, yo cerraba 2 contratos. Subía un poco más, oye, cerraba uno más. Y me quedé con alrededor de 5 contratos. Entonces, al estar en el jack, en nivel posición alcista determinante, estar en el jack, me encontré presionado por mí mismo. Oye, ya no estaba la posición, oye, a largo plazo, sino corta que necesito y no quiero perder. Y esa es la palabra secreta o la frase semilla conocida en los crypto holders. La frase semilla en la que si te memorizas no puedes perder o necesitas para garantizar en la cuenta o la cartera. Pero en este caso, la frase semilla o secreto es: no quiero perder. ¿Por qué no vas a querer perder? Si es que todo se mueve en zigzag. Todo. Posiblemente siga así. Llegue y siga. ¿Ok? Yo en su momento cerré. Literalmente cerré en estos niveles. Cerré por no querer perderlo. Oye, seguí mirando, oye, cuando cayó, jaja, oye, soy un líder. Los demás están perdiendo y yo pues sigo ganando. Pero al siguiente día, ¿qué pasa? Pues llega la noticia principal y se va pues dejándome. Para ser más preciso y redundando en lo que pensaba en ese momento, me decía a mí mismo que había perdido algo de 8,000 dólares hasta este momento. Pero qué perder si había cancelado. Entonces ahí está la segunda frase secreta o pensamiento secreto por el cual llegué a las pérdidas consecutivas. Perdí una operación. Pero ¿cómo vas a perderla si hay miles de operaciones? Y es el punto en el que quería redundar más. No querer perder lo ganado, y además, ya sabemos, perder una operación, no dejar correr, disonancia, le elevé el riesgo y además por tener elevado el riesgo y ansiar el resultado final,
para poner en contexto más amplio, en la siguiente imagen les muestro en dónde estaba mi índice en este momento, cuál era mi posición. Específicamente estaba en estos niveles. Aquí. Ok. Estaba aquí. Es decir, al iniciar desde el momento cero con la operación en el dólar contra el franco suizo, inicié en cero. Iba ganando. ¿Por qué? Porque iba muy bien aplacado y asumiendo el riesgo. Voy ganando. Oye, el par hace un retroceso, pues hasta el momento normal. ¿Y qué pasa en esto? Mire, específico, estas dos velas. Ahí hay muchísimo. Hay mucha ganancia. Gané mucho en ese momento. Pero el valor riesgo también iba aumentando. Entonces, porque ya había dicho no quería perder todo eso, llegó a cerrar en estos niveles. Por aquí. Llegó a cerrar en esos niveles. Creo que iba aquí. Entonces, ¿qué pasa? En estos niveles se da el pensamiento, oye, al ver que el precio seguía su curso y no retrocedía como yo decía, te queda uno pausado mirando mientras el precio sube y sube y sube y sube y sube y mi cabeza maquineando, oye, no hubiera cerrado, hubiera seguido, oye, si no hubiera cerrado ya estuviera en un más 10% de la cuenta, 12%, 15%, oye, estaría en el top de los traders en Darwinex, y eso es lo que me calcomía la cabeza. Entonces ahí es que empieza lo siguiente. Esos niveles. Tenemos 113. Yo había ganado hasta el momento un 13, casi un 15 mil dólares a partir de la cuenta de 100.000. ¿Ok? 15.000. Oye, que tú estás ahí pues sentado mirando de 15.000. Yo pues ya ganaste, ¿no? Y a simple vista, como cualquiera diría, pues ya gané, huevón, me alejo un poco. Pero mientras el precio bueno, dices esto y no te retiras de los gráficos. Mientras piensas esto, ves que el precio sigue y sigue y sigue, todavía con más volumen. Ni siquiera una tendencia baja clara, sino perpendicular. Y dices, "Puf, oye, todo lo que he perdido", pero no lo has perdido, todo es en tu mente. Pero sigues tú, todo lo que has perdido y esto y esto y esto. Entonces, desde ahí, como ya llega el FOMO o miedo a perder, de FOMO pasa de frente a FUD o seguridad. Te da una falsa seguridad de que, oye, tú has hecho bien, has hecho mal en cerrar, y la seguridad de que seguirás subiendo y que tú estás en condiciones de seguir operando. ¿Ok? Entonces, llega el sobre llega la sobreconfianza y aquí es cuando empiezo a perder. Date cuenta, mi disparador fue desde un principio ganar mucho por el pensamiento, y a partir de el pensamiento cambió en mí. ¿Ok? La sobreconfianza. A partir de creo que dejé esto por no querer perder en este momento, o que haga el precio pues una vela como ya como ya estoy acostumbrado a bajar. ¿Ok?
Entonces, a partir de identifico todavía una distribución. Como ya estaba viendo que el precio en el par dólar sobre el franco suizo, y además que el franco suizo es muy fuerte siempre, pues si el dólar estadounidense sube contra el franco suizo, ¿por qué no va a subir frente a la libra esterlina? Es una conclusión por comparativa prudente, pero no tan prudente si quieres sobreapalancarte y además ya vienes con sobreconfianza. ¿Ok? Entonces llegamos al siguiente nivel. El siguiente nivel. Estaba yo aquí. Esto ya lo tenía graficado también una distribución. Otra vez por una correlación, pero identificada también por el volumen. Creo que esto yo lo expliqué en un video. Lo dejé en las tarjetas. Pero era una acumulación, una distribución identificada por el volumen y los puntos clave del proceso. Particularmente en este momento estaba aquí, en estos niveles. Era cuando el precio aquí, yo en ese momento vendí aquí. Oye, ¿cuál es el entendimiento de esto? Quiero ganar mucho y perder poco. ¿Por qué? Porque ya traía el pensamiento, oye, yo tengo que hacer esto y no quiero perder. No quiero perder y todavía vengo sobreapalancado. Por eso la pérdida considerable aquí en estos niveles. No lo estaba grabando, caray. Decía, por correlación, de que el dólar estadounidense sube contra el franco suizo. Si sube, también va a tener que bajar la libra esterlina, que es más débil que el dólar estadounidense y que el franco suizo. ¿Ok? Entonces el dólar estadounidense es más fuerte de lo que anteriormente se pensaba. Entonces hago operaciones trayendo el pensamiento de que quiero ganar, tengo identificada la posición, pero no quiero perder. Y además, por la sobreconfianza, vengo muy apalancado. Es ahí cuando se da esta pérdida. Pérdidas consecutivas. Ok, esto fue rentabilidad. Si lo analizo más de cerca, me daré en cuenta específicamente cuál par estaba operando. Si la libra esterlina frente al dólar estadounidense o el franco suizo frente al dólar estadounidense. Fue aquí, en estos niveles, específicamente. Y eso es lo que me gusta de la plataforma Darwinext. Aquí. Y aquí es donde me doy cuenta también que a partir de todo el movimiento, aquí es cuando arriesgué más. Del average es el volumen usado por operación. Y las operaciones abiertas, obvio, como lo dice, es la cantidad de operaciones que tienes abiertas. Como doy cuenta que en este nivel había disminuido por el miedo a perder, pero a la vez aumentado por la sobreconfianza. ¿Ok? Aumentado por la sobreconfianza. Pero esto solo ha sido el comienzo. ¿Por qué? Porque como iba analizando de manera, en mi parecer, correcta, y por confirmación todavía, el precio hacía un zigzag que ya conocía, y que es muy conocido por el método Wyckoff. Oye, que se puede considerar un shock por Smart Money. Test. Otra vez continuación bajista. Confirmación.
Entonces, a partir de este yo busco una configuración, un volumen más acelerado por las noticias esperadas. Ok, desde aquí ya empiezo a empeorar mi situación psicológica. ¿Y por qué digo específicamente que empezó a mermar mi confianza? Por lo siguiente, venía de una operación ganadora, muy ganadora, muy ganadora. Pocas veces había ganado tanto en pocas operaciones y con tanto apalancamiento. Oye, pero en ese momento lo vi mediado, muy mediado. Entonces, me digo a mí mismo, puedo ganar más y no quiero perderme esa operación. Y aquí viene la tercera frase secreta. No querer perder una operación que ni siquiera todavía se da. Pero en mi mente era perder, ya había ganado. Al hacer la proyección de tal operación por apalancamiento, oye, tengo 10 contratos, vendo, gano un prolongado 15.000 euros por la operación. Eso es muchísimo, muchísimo. Pero fíjate el pensamiento era ese, mi pensamiento era ese, desde ese momento ya, ¿ok? Y que es crucial para en los siguientes movimientos. Ok, aquí acaba este vídeo, pero lo seguiré en los demás porque se hace un poco aburrido si lo miras de una sola, ¿ok? Seguiré analizando mi propio comportamiento y el cómo cambiaba desde un momento a otro y el cómo he parado ahora. Corte.